Un narcoescándalo que trae un terremoto político que afecta duramente a la presidencia del izquierdista Gustavo Petro en Colombia. Eso es lo que hemos visto que se ha dado estos días por la detención de su hijo y la ex esposa de su hijo por casos de corrupción, lavado de activos, como también vínculos con narcotraficantes. Todo esto en medio, además, de otras investigaciones también por vínculos con narcos a otros familiares de Gustavo Petro y en medio, además, de otros casos de corrupción que se dieron hace tan solo un mes. Y vamos a analizar cuáles son las consecuencias de esto, cómo de manera bien curiosa los que apoyan a Petro lo han dado vuelta a esto como algo bueno para él, y simultáneamente qué podría significar con respecto al futuro de Colombia y el estancamiento político que está sufriendo la izquierda en ese país. Una situación muy similar que se ha dado en Chile con Boric. Todo eso lo vemos a continuación. Hace tan solo unos días, Nicolás Petro, hijo de Gustavo Petro, presidente electo de Colombia hace algún tiempo y de la izquierda colombiana, fue detenido. Ahora, ¿por qué se dio la detención del hijo del presidente de dicho país? Todo esto se da en un contexto de investigaciones criminales y que impulsó la Fiscalía colombiana por vínculos con narcos, como también delitos asociados a narcodineros, también elementos de lavado de activos, básicamente corrupción a nivel sistemático y enriquecimiento ilícito con fondos estatales. Ahora, no solo se detuvo a él, sino también a su ex esposa, y es toda una trama que parece casi de telenovela colombiana, asociado también a traqueos que se hicieron, narcodineros y las infidelidades de que tiene el hijo de Petro, pero que se le detuvo ya de manera oficial. Y ante todo esto, el presidente de Colombia dijo que él aceptaba esto y no iba a intervenir de ninguna manera. ¿Qué es lo que él mencionó? Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Dice. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República aseguro que la fiscalía tendrá todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza, que estos sucesos forjen su carácter y puedan reflexionar sobre sus propios errores. Como afirmé ante el fiscal general, no intervendré ni presionaré sus decisiones, que el derecho guíe libremente el proceso. Esas son sus declaraciones. Ahora, hay que tomar en cuenta que este no es el primer caso de corrupción que ha sufrido Petro, para nada. Muchos dicen como que esto fue un ataque mediático en contra de él, pero todos los escándalos que se han dado han sido por personas, ya sean familiares suyos o personas que él seleccionó para su gobierno. ¿Por qué lo mencionamos? Porque, por un lado, el hermano del presidente de Colombia, que es Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro, también está siendo investigado por la fiscalía, por vínculos también a narcos. Curioso cómo se dan tantos casos familiares de vínculos a narcos. Y no es solo ese caso, recordemos que hace cerca de un mes hubo con su mano derecha, en su momento, escándalos también de corrupción que tuvieron que salir del gobierno, que es el caso de Benedetti y también de Sarabia, que eso también tenía vínculos con financiamiento ilícito, corrupción, luchas de poder, y que al final eso dio un escándalo que trataron de silenciar y de cierta manera lograron tapar de buena manera. Entonces, cuando se dan tantos casos de corrupción, de situaciones raras, uno podría decir que hay un cierto patrón. Es sospechoso, ¿no? Pero incluso ante todo esto, los sectores cercanos a Petro han intentado darlo vuelta como algo bueno, lo que está ocurriendo. Ahora uno se preguntaría, ¿cómo es posible dar vuelta varios casos de corrupción y mostrarlo como algo bueno? Porque el discurso que están utilizando es que, miren, tan empático que es con su hijo. Pero también miren, este es el primer hijo a nivel histórico en toda la historia que se ha dado Colombia, que es detenido y se está yendo a la cárcel por casos de corrupción, por distintos delitos, pero el discurso que están dando es, claro, con Petro ocurrió por primera vez, pero eso es porque Petro es lo suficientemente limpio que incluso contra su hijo deja que actúe la justicia y no es como los otros presidentes corruptos que antes lo evitaban. Entonces, aunque esto está pasando ya muy seguido y es sospechoso, con su hijo, con su hermano, con sus ministros, con sus personas cercanas, no, todo está súper limpio con Petro. Él es tan limpio que incluso a los cercanos deja que los investiguen y caigan. Un poco el discurso que están dando, ¿no? Un poco de casi un realismo mágico, un pensamiento bien, podríamos decir, particular a nivel de cómo se desarrolla. Porque la realidad es que si uno es un poco del sentido común, es que claro, eso se podría aplicar si es solo un caso. Pero cuando todo el círculo cercano a nivel político seleccionado por dedo a él y que fueron sus elementos principales en campaña también presidencial, como también su familia, en hijos, como también su hermano, están todos vinculados a casos con narcos, corrupción, etcétera. Uno
uno empieza a decir que hay un patrón. Y por lo mismo se puede sospechar que en el caso de Petro probablemente él sabía. Ahora se le está intentando tapar todo esto y de blindarlo, porque Petro está al mismo tiempo intentando hacer sus reformas de la izquierda más dura al interior de Colombia. Ahora, tomando en cuenta que no tiene un apoyo en el Congreso suficiente, como también todos estos escándalos que se han dado que están manchando mucho su presidencia, lo más probable es que el gobierno de Petro esté más bien estancado y no logre hacer cambios sustanciales. Y por lo mismo, toda esa agenda transformadora hacia un sector más colectivista que le impulsaba no se va a lograr, más allá de algunas reformas menores. Y de cierta manera, sigue el patrón de estas llamadas nuevas izquierdas que se han dado en el continente en el último tiempo. Es un ejemplo muy similar a lo que se ha dado con el presidente de Chile, Gabriel Boric, que también ha tenido una situación similar, que llegó con un discurso revolucionario, bien de izquierda más dura y colectivista, y se ha llenado el presidente de Chile también de una serie de escándalos también vinculados a corrupción, en el caso chileno también de mucha incompetencia, de situaciones bastante irregulares con familiares, amigos, malgastos públicos, y eso han destruido por completo cualquier intento de aprobar cualquier reforma que quieran en la tendencia más colectivista por parte del gobierno chileno. Y lo mismo está pasando en Colombia, en que claro, van a estar ahí, van a intentar hacer cambios, pero están teniendo tanto escándalo de corrupción, tantas irregularidades, también popularidad que empieza a bajar por todos estos hechos, que aunque estén en el gobierno, lo más probable es que sean gobiernos estancados, que no puedan hacer cambios muy sustanciales y que al final de su periodo terminen con un país más o menos similar, pero parcialmente peor que el que ellos recibieron. Para desgracia de su sector político, y me imagino que para felicidad de aquellos que no querían que se hiciera ningún cambio en su país. Pero más allá de toda esa situación, ¿qué les parece este caso de corrupción, que es otro más dentro de la lista de casos de corrupción que se han dado, que está azotando el gobierno izquierdista de Gustavo Petro en Colombia? ¿Creen que es una coincidencia, como dicen algunos? ¿Creen que justo esto pasa con Gustavo Petro porque él es tan honesto y limpio que él deja que se investiguen y en realidad todos los otros eran corruptos? ¿O será tal vez, como mencionamos aquí, que hay un cierto patrón tanto a nivel familiar como político de las personas que él elige como que no elige a su alrededor, que están todos vinculados con corrupción y hace sospechar que también estaría asociado a lo mismo? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera recordarles que me pueden recomendar temáticas, temas de análisis, como también noticias tanto de América Latina como de otras partes del mundo. Nos veremos en el siguiente programa. ¡Hasta luego!